Hola catalizadores, bienvenidos a Catalizando Conversaciones. Yo soy Yoshi. Y yo soy Ma. Estamos muy emocionadas de que estén aquí, así que siéntense y pónganse cómodos. Este programa fue creado para sumergirnos en el fascinante mundo de la biología y la química, especialmente las ciencias bioquímicas. Así que si te apasionan los temas de ciencia y cómo se entrelazan en nuestra vida diaria, sin que te des cuenta, no querrás perderte esto. Gracias por estar aquí y si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Así que sin más preámbulo, comencemos. Así que para nuestro primer episodio comenzaremos hablando de la bioquímica y algunas de las mujeres que han dado grandes saltos en la rama. ¿Nos puedes explicar un poco sobre qué es la bioquímica, Yossi? Claro. Tenemos que la bioquímica se divide en dos partes, pues proviene de bio, que significa vida, y química. Es el estudio de la química de la vida y nos ayuda a entender los diferentes de la vida que existen. Exacto. Y gracias a esta ciencia podemos conocer y entender procesos que ocurren en las plantas, los alimentos e incluso en nosotros mismos, desde la fermentación del pan, el vino, la cerveza, el yogurt, el queso, hasta el cómo el nitrógeno interactúa con el suelo y las plantas. Es realmente asombroso. Y hablando de maravillas, tenemos que mencionar a las investigadoras como Marie Curie, quien se centró en la radiactividad y fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de la Sorbona en más de 600 años, un logro monumental. Y no solo eso, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y el primer científico en obtener un segundo. Fue una verdadera pionera, ya que gracias a sus aportaciones se descubrió la curiterapia. ¿Sabías que se utilizaban en clínicas para tratar el cáncer? Ahora lo conocemos como radioterapia, según el doctor de Navias. Este proceso se utiliza para tratar cáncer avanzados e inoperables. En muchos casos se logra extraer tumores con éxito, pero dejemos eso para otro episodio. Sí, ya que lo que importa aquí es que Marie Curie fue una gran científica polaca que dedicó su vida a desarrollar herramientas que usamos en química y biología. Y pues durante el descubrimiento de la radioterapia se dio cuenta de que introducir radioelementos en el cuerpo podía ser dañino, pero también tenía la capacidad de destruir tumores malignos, lo que llevó a la brachyterapia. Sí, y luego la investigación sobre nuevos radioelementos como el cobalto radioactivo, que dio lugar a la técnica de la radioterapia externa. Es impresionante cómo la ciencia avanza a grandes pasos de un momento a otro, ¿no crees? Claro, y pues también tenemos que en un artículo de Guadalupe Martín se menciona que Marie Curie estaba presente cuando su hija Irene y su yerno Frederick descubrieron la radioactividad artificial. Imagina la emoción de ese momento que se llegó a tener. Sí, me imagino debió haberse sentido demasiado orgullosa de su criatura, ¿no? De que haya seguido los mismos pasos que su madre. Una familia muy inmortal, la verdad, pues actualmente su legado sigue vivo en cada avance que hacemos en la ciencia. Y no solo ella, también tenemos a Gertie Cori, la bioquímica que sentó las bases para el estudio de la diabetes junto a su esposo. Cierto, Gertie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Medicina y Fisiología. Su trabajo revolucionó la bioquímica y rompió estereotipos de género en 1947. Y no olvidemos que publicó alrededor de 50 artículos científicos. Casi podríamos llamarle la madre de la bioquímica. Exacto, identificó compuestos claves como la glucosa no fosfato, crucial en la degradación y síntesis del glucógeno. Gracias a ella entendemos cómo las células movilizan energía.
Sí, y su investigación ayudó a comprender enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Fue una verdadera pionera, ya que su investigación culminó en la descripción detallada de cómo la glucosa se transforma y almacena en el cuerpo. Y pues este fue prácticamente un trabajo esencial para la comprensión de enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Y hablando de pioneras importantes de la historia de la ciencia, tenemos también a Rosalind Franklin, la química y criptógrafa que fue silenciada en su tiempo. Totalmente, ya que uno de sus trabajos fue tomado sin consentimiento ni crédito alguno. Y pues estamos hablando de la famosa fotografía 51, el cual se basa en la primera fotografía de la doble hélice del ADN. Y además para 1962 los científicos que prácticamente robaron los trabajos de Franklin, y perros la verdad, llegaron a recibir un premio Nobel de Medicina. Ajá, y no fue hasta el año 70 del aniversario que reafirma su aporte y lo equipara al de Francis Crick, Maurice Wilkins y James Watson. Siguiendo la misma línea de investigación de Franklin, tenemos a la bioquímica Dorothy Hawking, quien fue galardonada con el Premio Nobel de Química en 1964 para determinar estructuras de sustancias de interés bioquímico mediante la cristalografía de rayos X. El cual prácticamente se basa en el estudio de la disposición y ubicación de los átomos en cristales, donde por difracción la luz se ve desviada por los átomos, el cual se basa en el estudio de la disposición y ubicación de los átomos en cristales, donde por difracción la luz se ve desviada por los átomos, generando patrones en diferentes direcciones, lo cual determina el modelo de la estructura y posteriormente pasa a la interpretación de la densidad y el modelo atómico. Pero aquí viene el reto, las moléculas de importancias biológicas y médicas son extremadamente complejas, con cientos de átomos. Imagina la precisión que necesitaba Dorothy para ubicar cada uno de ellos. Por eso se llevó el Nobel y fue pionera en determinar estructuras químicas de gran importancia como la penicilina y la vitamina B12. Sí, y es que en aquellos tiempos los químicos inorgánicos habían elaborado modelos para describir el mundo molecular, pero la gran Dorothy pensaba que para completar o corregir los modelos propuestos era necesario ver las moléculas. Eso es muy importante, ya que nos recalca que la parte experimental es de gran interés en el mundo de la ciencia y vemos muy seguido en la escuela con la aplicación del método científico, que a veces como alumno nos da pereza y pues sí, a veces sí nos dormimos, ya que nos caso estar escuchando o revisando, pero es algo que no se puede ignorar porque lo utilizamos principalmente en las tesis, la vea. Sí, creo que a veces como alumnos hacemos de menos la enseñanza de los pasos del método científico, pero pues sí o sí siempre debemos aplicarlo. Lamentablemente. Y bueno, de la misma manera, regresando un momento al tema de Franklin, con los científicos que habían ganado el Nobel, quienes prácticamente basaron su trabajo con pura teoría, entre comillas, pues al final se respaldaron de la fotografía 51, que fue pues prácticamente el trabajo experimental de Rosalind. Bueno, volviendo al tema con Dorothy, que estaba decidida a especializarse en el nuevo campo de cristalografía de rayo X, se trasladó a la Universidad de Cambridge para hacer su tesis doctoral sobre la pepsina, que es una proteína clave en la digestión, y obtuvo su doctorado en 1937 gracias a su investigación sobre la criptografía de rayo X y la química de los esteroles. Por lo tanto, Dorothy centró sus investigaciones y su trabajo en descubrir
y estudiar diversas estructuras bioquímicas tridimensionales que hasta en este entonces la química orgánica no había podido determinar. Y fuera del ámbito profesional, en 1934, tristemente con tan solo 24 años, fue diagnosticada con una artritis reumatoide severa. Algo extraordinario de ella fue que a pesar de las dificultades y el malestar que le causaba esta enfermedad y la maternidad misma, porque sí fue mamá, siguió con el mismo ritmo de investigación de su trabajo. Y no podemos hacer de menos que su amor por la ciencia comenzó a los 10 años, cuando ya hacía experimentos sencillos en su casa. Imagínate, yo me la pasaba viendo caricaturas, nada más perdiendo el tiempo. Y ella era ya experimentando exactamente. Y bueno, a ver, encontré que decía que a los 16 años leyó el libro titulado La naturaleza de las cosas, escrito por William Gage, que hablaba precisamente sobre esto, la cristalografía de rayos X. Y ahí está la clave, incentivar a los niños a interesarse por la ciencia desde pequeños. Pues tenemos un gran ejemplo que es Dorothy, que encontró su vocación a esa edad tan temprana. Y dirán, ¿para qué sirve conocer la estructura química de una sustancia, no? Pues resulta y resalta que gracias a este método se puede determinar y sintetizar moléculas de interés de forma masiva, como lo fue en el caso de la penicilina. Ya que ahora tiene intereses de la penicilina, que ayuda a tratar a las infecciones con la ayuda de los colaboradores, y los primeros ordenadores pudieron crearlo de manera sintética y así evitar la muerte por infección de muchas personas gracias a este medicamento. Y ahora en el área de la neurociencia, que como dijimos anteriormente, pues la química se puede encontrar en todos lados y en todas partes. Tenemos a la científica Rita Levi Montalcini, quien descubrió el factor de crecimiento nervioso, lo que llevó a una mejor comprensión del desarrollo y la función del sistema nervioso. Y bueno, no sin antes hacer de menos que venía de una familia tradicional panista que creía que las mujeres debían dedicarse a ser esposas y madres. Pero bueno, nuestra gran Rita aquí, nunca se casó ni tuvo hijos. Sin embargo, su padre, al ver que sus hijas tenían talento, dejó que sus hijos persiguieran su camino. Para aclarar, Rita tenía 2 hermanas y un hermano. Prácticamente Rita estudió medicina en 1936 en la Universidad de Turín, queriendo continuar su especialización en neurología y psiquiatría. Y pues durante la Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de huidas continuas, ya que huyó de Bélgica para estudiar un año neurología ante la toma de los nazis en 1949. Y posteriormente volvió a Italia con la ayuda de los contactos no judíos y sobre todo tomando el riesgo. Y escapó de las persecuciones primero en Turín y luego a las afueras de Florencia. Vaya lección de vida, ¿no? Hacer contactos es fundamental, queramos o no. Más en la universidad. Sobre todo. A pesar de todo, siguió trabajando con su mentor Giuseppe Levi y juntos hicieron avances en neurología en un laboratorio secreto o ilegal, como muchos sabemos. Allí investigaron las células nerviosas y descubrieron la apoptosis o muerte celular programada en 1972. Y no podemos olvidar que a pesar de haber estudiado medicina, Rita se inclinó hacia la investigación en lugar de la práctica clínica, ya que presenciaba una devastadora epidemia de tifus que mataba a unas 50 personas al día en el campo donde trabajaba. Eso debe haber sido desgarrador. Sentirse impotente ante tanto sufrimiento y bueno, eso lo llevó a decidir por el camino de la investigación.
los cuales pues al final terminaron rindiendo frutos, puesto que sus estudios y especialmente el aislamiento del factor de crecimiento nervioso que se menciona al inicio, el cual creo que, si no bien mal leí, es un tipo de proteína que estimula el crecimiento de las neuronas, las cuales me faltan, por cierto. Fueron de gran importancia, ya que sirvieron para entender el desarrollo del cáncer y crear tratamientos específicos. A pesar de todas las dificultades que la vida le dio a enfrentar, no se rindió y persiguió con firmeza su carrera como investigadora, convirtiéndose en una de las neurólogas más brillantes del siglo XX y llegando a conseguir un premio Nobel. Qué orgulloso. Ajá. Y también se comprometió a promover el acceso a la educación para jóvenes y mujeres, especialmente en comunidades desfavorecidas. Y creó fundaciones, centros de información e instituciones educativas para ayudar a quienes más los necesitaban. Así es, hasta su triste muerte en el 2012, que pues vaya, tuvo una larga vida. Fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad en la educación. Pues hoy en día su legado sigue inspirando a muchos. Una mujer admirable. Bueno, todas no son, pero más ella. Definitivamente. Porque ella prácticamente rompió estereotipos o bueno, todas rompieron. Los ella no necesitó esposo. Ok. Y bueno, pues para finalizar terminaremos con otra mujer, una de las pioneras de las ciencias agrícolas, que es nada más y nada menos que Barbara McClinton, ya que desde muy pequeña se mostraría como una niña muy despierta, de mente abierta y dotada de una inclinación natural por la ciencia. Después de acabar la educación secundaria, entró a la Escuela de Agricultura de la Universidad de Cornell en botánica, donde se licenció a la edad de 21 años. Que pase tips. Exacto. Pues muy joven en aquel entonces, ¿no? Y justamente en esa época fue en la que empezó a llamarle la atención la genética. De la mano de genetista C.B. Hutchinson, quien la impulsó en 1927 a obtener un doctorado en las especialidades de genética y botánica. Fue cuando comenzó el posgrado, ¿no? Pues Barbie iniciaría su trabajo enfocado al análisis cromosómico del maíz, en el cual describió por primera vez los entrecruzamientos que tienen lugar entre cromosomas homólogos durante la meiosis. Es decir, la recombinación genética que se produce durante la reproducción celular. Un tema que vemos desde secundaria en biología. Pero bueno. Ajá, y sus resultados fueron recogidos en el artículo titulado Una correlación entre el entrecruzamiento citológico y genético en CMAs, que aquí para los cuates sería el maíz, que ella y pues su colega en ese entonces, la genetista Harriet Princeton, publicaron en 1961. Y pues se sabe que desde entonces pasaron a formar parte de todos los libros de textos de la ética. Qué envidia. La verdad, sí, todo un honor para cualquier estudiante en ese entonces. No como mi trabajo que no verá la luz. Tampoco el mío. Sí. Definitivamente. Y bueno, para 1933 recibiría una beca en Guggenheim para estudiar en Alemania, imagínate. Sin embargo, en este periodo de su vida académica se vería frustrado por los nazis, regresando nuevamente a los Estados Unidos. Y cualquiera diría que no habría problema, pues Barbie la recibieran profesionalmente en su propio país. Tristemente se encontraría con que la Universidad de Cornell no contrataba profesoras.
el machismo en su máximo esplendor, ¿no? Pero bueno, por otra parte, nuestra Barbie no se quedó de brazos cruzados, ya que su investigación sería financiada durante 2 años por la Fundación Rockefeller, hasta que fue contratada por la Universidad de Missouri. O bueno, eso de acuerdo a nuestra gran fuente de información, National Geographic. Y gran fuente, la verdad. Pues, después de 4 años en Missouri y quedar pensando en la imposibilidad de seguir creciendo profesional y académicamente, Barbie se muda en 1941 a la ciudad de Nueva York para trabajar en el laboratorio de Cold Spring Harbor, donde desarrolló el resto de su vida profesional. Prácticamente donde siguió sus estudios sobre la herencia genética ligada a los cromosomas. Ese fue un momento clave, ya que pronto Barba haría un descubrimiento monumental. Aunque había estudiado el genoma del maíz, se dio cuenta de que algunos elementos genéticos podían cambiar de posición en los cromosomas, activando o desactivando otros genes. Exacto, esto demostró que los genes antes considerados estáticos podían moverse. Debió haber sido un momento muy épico para ella, ¿no? Claro. Pues tenemos que en 1950 Barba publicó el origen y comportamiento de los inmutables en el maíz, donde llamó a estos fenómenos genes saltarines o elementos controladores capaces de modular las expresiones de otros genes. Y así sugirió que estos elementos genéticos transponibles, hoy conocidos en genética como transposones, eran responsables de nuevas mutaciones en la pigmentación u otras características en el maíz. Y bueno, adelantada a su tiempo, como todo lo incomprendido en ese entonces, donde se trataba de un trabajo novedoso, la envidia no iba a ser menos. Y pues sí, así comenzaron los celos y la hostilidad de sus colegas científicos, principalmente los hombres, quienes consideraron demasiado radical o simplemente ignoraron su descubrimiento. Bárbara no se detuvo y continuó investigando, publicando y defendiendo su trabajo en ponencias y conferencias. Tristemente, en parte debido al semblante solitario que la caracterizaba y a una metodología propia de hacer las cosas, decidió dejar de publicar sus resultados. Qué pena. Qué lamentable, perdón. Sí, como que se desmotivó, ¿no? Pero bueno, años más tarde, en 1957, Barbie pues recibió un nuevo empujón obteniendo financiación de la Fundación Nacional de la Ciencia y de la Fundación Rockefeller para estudiar la diversidad genética del maíz en Sudamérica. Así que sus contribuciones en las genéticas no fueron reconocidas hasta que los genetistas François Jacob y Jacques Monod publicaron un artículo en 1961 sobre los mecanismos genéticos reguladores de la síntesis de proteína. Los miembros de la comunidad científica comenzaron a tomar en serio y verificar los hallazgos de Barbie. qué curioso, ¿no? Hasta que un hombre vino y dijo mira, sí está chido tu trabajo ya. El resto le empezó a voltear a ver. Desde ahí, pues Bárbara fue objeto de numerosos premios y honores, entre los que destaca el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1983. Siendo la 7ª mujer laureada con el galardón, sin embargo la primera que lo hacía sin tener que compartirlo con ningún investigador. Un hecho relativamente extraordinario e importante en la historia de los Nobel. Así que finalizamos con esto. Nunca dejen que otras personas apaguen su brillo y les digan que no pueden hacer las cosas solas o que simplemente no pueden. Que la envidia
de los demás sea un pulso a continuar con sus proyectos, porque siempre habrá alguien en quien confíe en ustedes. Y pues sí, y así inauguramos y finalizamos nuestro primer episodio haciendo el debido reconocimiento a grandes mujeres en la ciencia. Si bien sabemos que hay más mujeres destacables en esta área y en las demás ciencias, nos quisimos enfocar en el tema principal de nuestro canal. Esperamos les haya gustado este episodio y por supuesto no olviden seguirnos, darle like y compartir. Y si quieren que hablemos sobre algún tema en específico o que abordemos algo de la profundidad del hablado del día de hoy, no duden en dejar sus comentarios. Comentarios constructivos, por favor, apenas estamos iniciando y aprendiendo, así que si quieren ser Claro. parte de este largo camino esperamos tener, por favor, manténganse a nuestro lado. Y ahora sí, nos despedimos. Yo soy Yoshi. Y yo soy Mar. Bye. Adiós.